especial. Un trabajo de menos a más y ajustándose al segundo lugar de la clasificación. Burns se ubica en el cuarto lugar hasta esta prueba especial, la número 4, a 11 segundos del líder. La performance de Liatti y el Subaru le conserva el primer lugar promediando la etapa, aumentando incluso su ventaja en 8 segundos. El ex campeón del Asia-Pacífico, Possum Bourne, impacta en este tramo y con el paragolpes a la miseria conserva el tercer lugar a 7 segundos del mejor. El campeón de Malasia, Karyan Singh, domina el grupo N desde el sexto lugar de la general a 34 segundos del líder. En la asistencia, los mecánicos trabajan mientras el piloto Karyan Singh se concede algunos minutos de tregua para el almuerzo. El batallón de hormigas de Subaru sobre el pastel y faltan 6 pruebas especiales cuando Liatti y Fabricia Pons vuelven al parque cerrado para proseguir el rally. Kenneth Eriksson es el primero en entrar en escena en la segunda sección del rally. Era el prime número 6 de 17 kilómetros con 400 metros denominado El Mina. Inside. 30. Höger 5. 40. Vänster 5 kort, break 20, vänster 1. Nyberg. En la sexta prueba, Eriksson golpea la parte posterior derecha del auto y pierde segundos importantes. Burns tiene todo muy claro y ahora ya solo espera completar la primera etapa en tercer lugar. Piero Liatti golpea la transmisión del auto y avanza en este prime con dificultades. Además, le sigue una zona de asistencia prohibida y solo después del prime número 7 podrá reparar para seguir, perdiendo en consecuencia 3 minutos importantes en la clasificación. En esta ocasión, Possum Bourne pierde 5 minutos en el prime número 6 tras un despiste. La puerta la tiene con la mano luego del golpe. Aquí vemos a los mecánicos y colaboradores trabajando para volver a poner el auto a punto y Possum Bourne reclama la humedad y el calor que se podía ver se soportaba en Malasia. No pudieron llegar al punto de asistencia. Karyan Singh y su copiloto trabajan por el Proton para seguir. Y solo lo consiguen minutos más tarde. Era una zona de asistencia prohibida. Aquí ya vemos parque de reparaciones para Piero Liatti, quien se dispone a continuar en competencia. Este es otro tramo de clasificación, el número 8, 16 kilómetros. Vemos a Kenneth Eriksson, líder de este rally de Malasia. Aparece Richard Burns con el Mitsubishi Lancer a 39 segundos del mejor antes de la partida de este prime. Este es Piero Liatti desde el tercer lugar, luego de su atraso a 2 minutos con 59. Possum Bourne, 12º con el Subaru Impreza a 10 minutos con 5 segundos. Este es Monster Tajima en su Suzuki Swift, quien dominaba por entonces la F2 desde el 8º lugar de la general a 6 minutos con 40 del líder. Vamos a otro tramo y vemos el paso de los autos en Tuan My de 9,5 kilómetros y veíamos a Eriksson, este es Bourne.
Este es Liatti. Este es Shinosuka. Y finalmente Possumbourg. En el último giro de esta etapa, Haken Eriksson observa atentamente el paso de los autos y el de su hermano Kenneth, que ahora encabeza la clasificación de este rally. Eriksson en punta, pero a 2 kilómetros de la largada debe frenar bastante al encontrarse de frente con un carro, aunque no perdería el liderato, pero por supuesto sí la fuerza. Burns, como Eriksson, continúa sin problemas y comienza a esperar el segundo lugar en su dosificación para finalizar esta etapa. Estaba a 50 segundos del subarista. Liatti, en franca carrera de recuperación, gana este prime por 8 segundos. Al final de la jornada, Eriksson contaba de su desventura en el último prime clasificatorio, reclamando a los organizadores el percance del carro. Aquí vemos la chapa del sueco ya recuperada y rumbo a parque cerrado al final de esta primera etapa. Esta es la primera etapa y su clasificación. Eriksson, Burns, Liatti. La próxima semana estamos con imágenes de la segunda etapa de este rally de Malasia, que se ha disputado, por supuesto, con los mejores pilotos del Asia-Pacífico. Bien, continuamos en 13 Motorsport por la red privada de comunicación y seguimos viendo más rally aquí en nuestro programa del día de hoy, Paco. ¿Para qué vamos a negar? Lo que más gusta acá en Paraguay es el rally. Hay un montón de campeonatos a nivel mundial de rallies, sobre todo en Europa y también el Asia-Pacífico, que ya habíamos visto en el bloque anterior, que tienen muy buena participación en lo que hace a autos y a pilotos. Vamos a ver un rally del campeonato italiano, donde el nivel es altísimo, el rally del Choco, donde hay autos de primer nivel, van a ver, y también pilotos que habitualmente se acercan al Mundial de Rallys cuando tocan fechas europeas. O sea que realmente yo creo que a partir de este programa iremos mostrando en los subsiguientes todo lo que hace a los rallies, que no solamente a nivel rally del mundo, sino también con rallies, por ejemplo, del campeonato europeo, del campeonato italiano y también del Asia-Pacífico. Bien, tenemos entonces las imágenes del rally del Choco, del rally de la Mille Miglia de Italia, dos pruebas muy importantes de este campeonato italiano que de seguro va a estar en el agrado de toda la gente que sigue 13 Motorsport. Vamos a ese material. 50, tornante destra 2, 100, sinistra 3, tonda apre, 30, destro, tornante sinistra 2, subito destra 90, subito sinistra piena, diventa 90. Tras el pronóstico confirmado, llegan los mejores de Italia en busca del campeonato absoluto de rallies. Y aparecen pilotos como Franco Cúnico, campeón vigente, Andrea Dallavilla, tercero en la temporada pasada, Andrea Navarra siempre en la conversación en el italiano. En lo que hace a las marcas, estaba todo el mundo con Ford, Toyota, Subaru en Grupo A y el Renault Megane Maxi en su categoría. Con estos y otros autos, la carrera ya se presentaba interesante antes de la partida. Se trata del rally de Choco y el rally de la Mille Miglia, que tiene como principal aspirante al triunfo al vicentino Franco Cúnico. El inicio prepotente del campeón italiano, que había ganado aquí en la pasada temporada, daba muestras de que evidentemente buscaría los mejores lugares con la presión de su equipo. Hoy iniciaba esta carrera demostrando tempranamente una notable superioridad a los mandos de su Ford.
El campeonato está entrando en una etapa interesante con 3 pilotos al comando, Cúnico, Navarra y Vita, y 2 a 5 puntos de Dallavilla y Andreucci, lo que indica que el nivel de este campeonato italiano es realmente increíble. Cúnico comienza marcando los primeros scratch en la prueba en la cual los organizadores tuvieron problemas con un equipo de controles que se accidentó en el camino antes de llegar a su puesto y debieron atrasar por lo menos 1 hora la competencia con un tramo de clasificación que quedó en la nada. Cúnico, casi siempre acompañado de buena fortuna, tiene problemas de transmisión en los últimos metros del segundo prime, pero llega con el impulso perdiendo solo algunos segundos y el liderato. Mientras que Dallavilla, único en la conversación con el piloto de Ford, se retira con problemas en la electrónica de su Toyota, hecho en lo de Grifone cuando se disputaba el 4.º tramo de clasificación. Antes de su abandono, estuvo siempre detrás de Cúnico a 5 segundos. Andrea Navarra, quien vemos en imágenes, llegaba a este rally luego de romper el semieje de su Subaru en las 2 últimas pruebas en las que compitió. Y ante el atraso de Cúnico y la deserción de Dallavilla, este se colocaba en cabeza de la clasificación. Paolo Andreucci volvió a colocar el Renault Maxi Clio en cabeza de su serie, haciendo un trabajo excepcional en la clase sin ofrecer batalla a nadie. Incluso ganó un tramo en la general. El único que le ofreció resistencia fue Piero Longhi, con su Renault Maxi Clio, quien fue segundo finalmente. Posteriormente se confirmaría el abandono de Cúnico con problemas de transmisión y el triunfo sería para Navarra. Para el resto la carrera seguía y el público vibraba. En Grupo N, Giovanni Manfrinato es el dominador y lo escolta Enrica Muneretto con Ford Escort. Gianluca Vita finalmente sería cuarto con su Escort y Caeti séptimo con su Opel Corsa GSI. Estas son imágenes del campeonato italiano de rallies, cuando comenzaremos a ver ya, luego de ver esta clasificación donde encontramos a Navarra primero, Andreucci segundo y Longhi en tercer lugar, pasamos a ver ya las imágenes que corresponden al rally de la Mille Miglia. Si el rally de Choco no ofreció muchas alternativas en la lucha por el primer lugar, por los abandonos de figuras relevantes, la Mille Miglia ofrece el cuadro preciso, aunque sujeto a posibles variaciones, por nuevos pilotos que aparecerían en el tapete. La victoria de Franco Cúnico en Ford era casi una obligación. El andar del piloto vicentino era fulminante, pero su equipo le exigía el triunfo a plazo inmediato. Sus 2 oponentes más importantes eran el subarista Andrea Navarra y Andrea Dallavilla con Toyota, quienes en definitiva ofrecerían juntos el mejor espectáculo. Destra media più, subito sinistra media meno, stretta dopo, spingi. Lo más importante del caso fue la determinación con que tomó la carrera Cúnico, marcando desde el principio los scratch en los 3 primeros tramos de clasificación. Cúnico se convirtió en la presa a buscar por Andrea Dallavilla, de hecho, un adversario desde hace varias temporadas. La carrera abriría otra etapa con Navarra y Cúnico al frente, marcando desde atrás por Dallavilla, que saldría a descontar en los primeros tramos de la última etapa. Aquí vemos precisamente a Cúnico, quien toma 14 segundos a Dallavilla en la primera especial de la etapa, atacando desde el inicio. Por su parte, Navarra se retira ante el asombro de los aficionados con problemas en la alimentación de su auto. Esto posibilitó que algunos pilotos escalen en la clasificación, como Andreucci a los mandos del Renault Megane. El toscano pasa al segundo puesto de la clase, teniendo un despiste a 5 pruebas del final. Por de pronto, la primera posición en la clase estaba en poder del piloto de Ford, Gianluca Vita, con una mecánica que le garantizaba un buen resultado.
Finalmente recuperado en la última prueba especial en el cuarto puesto, el toscano hizo de todo para colocar su máquina a la cabeza del campeonato absoluto, aunque compartiendo la plaza y los puntos con Franco Cúnico y Andrea Navarra. Andando siempre al límite con su Renault Clio Maxi, vuelve a aparecer Andreucci en la sexta prueba. Los Subarus defraudaron en este rally a pesar de que la mayoría de ellos tienen el sello ProDrive. Nanavino, por ejemplo, con un Toyota hecho en TTE, asegura el tercer lugar que para su equipo vale como un triunfo. Aunque algunos pilotan en casa, esta nueva edición de la Mille Miglia sigue siendo un desafío y una satisfacción. Calbrelli, debutando con su Maxi Clio, se coloca en quinto lugar, mientras Graccioli, octavo absoluto, ha dominado sin problemas el grupo N. También aparecían Galio y Zucchetti, con su Toyota Celica de Grifone en el sexto y séptimo lugar. Manfrinato, noveno absoluto, y De Luca, décimo, con su Impresa a 20 minutos 20 segundos del vencedor. En la Copa de Damas, la victoria es de Zunelli, aunque tuvo problemas con el distribuidor de su Ford. Imágenes del rally de la Mille Miglia, el rally que ha otorgado puntos para el campeonato italiano de rally en 13 Motorsport. Clasificación: el primer lugar es para Cúnico, el segundo lugar para Dalla Villa, tercer lugar para Manarino y el cuarto para Vita, seguido de Colbrelli. Bien, continuamos en 13 Motorsport por la red privada de comunicación y ahora tenemos un bloque muy especial. Vamos a recordar a los autos del Grupo B, a los autos de los años 80, aquellos autos que realmente nos pusieron prácticamente colerizados en los rallies de la Argentina, donde tuvimos la suerte de estar y acompañando los rallies de aquellas épocas. Vamos a hablar de los autos del Grupo B, Paco. Unos verdaderos misiles, unos autos muy pero muy potentes. Se llegó a manejar cifras de potencias aproximadas de 800 caballos. Imagínense lo que es con muy poco peso, eran unos prototipos, pero todo tiene su parte negativa. Se volvieron unos autos prácticamente inmanejables. Muy solamente peligroso. Pilotos superdotados los podían llevar, pero ni aún los pilotos superdotados estaban ajenos a tener graves accidentes y eso fue lo que causó la muerte del Grupo B, lastimosamente para el espectáculo, pero de cualquier manera yo creo que todos aquellos que alguna vez asistieron a una carrera de Grupo B no lo van a olvidar nunca. Fueron autos espectaculares, muy pero muy potentes, manejados por pilotos legendarios, como pilotos que hasta hoy día corren, como por ejemplo Yuja Cancún, ¿no es cierto? Sí, estos autos hicieron que la década de los 80 se conviertan, algunos años de ellas por lo menos, en los años más negros del automovilismo, como el año 83 y el 84, donde desaparecen Atilio Bétega y también Henry Toivonen. Pero vamos a recordar lo lindo, vamos a recordar la potencia, la garra, los autos, la gente y por supuesto, por sobre todas las cosas, las carreras de los años 80 con los Grupo B. Al oír hablar del Grupo B o el Grupo 4, recordamos nombres como el Opel Ascona, el Lance Stratos, el Fiat 131 o la fantástica Peugeot 205 T16. Estos autos que estremecieron en los años 80 y que con solo pensarlo ponía a cualquier aficionado del automovilismo al borde de la histeria. Los nombres que evocan un periodo del pasado realmente muy importante del automovilismo son aquellos que en esa misma década de los años 80
dejaron de existir pilotando estas máquinas en distintos rallies del Campeonato del Mundo. Hoy vamos a hablar de los autos del Grupo B, en donde aparecieron figuras que realmente le dieron al automovilismo en el Campeonato del Mundo el mejor momento de su historia. Hoy vamos a comentar junto a Paco Valdés de Madariaga lo que fueron aquellos años y aquellos autos que también pasaron por Sudamérica cuando vemos estas imágenes de momentos de gloria de esta categoría que en el certamen mundialista ofreció, entre otras, estas imágenes de pilotos convertidos en verdaderos gladiadores. En el año más negro de la historia del automovilismo de rally, sin embargo, perdimos 3 grandes campeones, 3 grandes hombres que con enorme pasión han contribuido a darle emociones a granel a una categoría que conquistó el mundo desde los años 80. Henri Toivonen, finlandés, Sergio Kesto, italiano, al volante del grandioso Lancia Delta S4 pararon el cronómetro en su última vuelta en el recordado Tour de Córcega. También Attilio Bétega fue otro de los pilotos que un año más tarde dejó este mundo en aras de un automovilismo bastante violento, peligroso, circulando con más de 800 caballos en los angostos caminos de las distintas pruebas del Campeonato Mundial de Rallys. El Tour de Córcega, por lo general, junto al Rally de Portugal, estuvo signada por episodios que evidentemente marcaron este automovilismo. Esta es una carrera difícil, con una larga historia, con paisajes bellísimos y caminos, como ya decíamos, sinuosos y angostos que no perdonan errores. Sin embargo, su fama puede transportar a un piloto con buen resultado hasta la cúspide de su carrera. Sobre cómo se movían estos autos, sobre qué tenían bajo ese capot y lo que aceleraban, nos comenta Paco Valdés de Madariaga. Recordemos que los autos del Grupo B eran autos prácticamente unos prototipos. Se debían fabricar 20 autos, como hoy día nuevamente se volvió a ese tipo de reglamento con los World Rally Car. Generalmente tenían motores centrales, la mayoría. Acá vemos el Lancia Delta S4, que fue la última evolución en lo que hace a la gente del grupo Fiat Lancia. También estaba el Peugeot 205, estaba el Ford Escort RS 200, había un Metro, había también un Citroën Visa que fue un fracaso, así como también el Metro y el Ford no pudieron tener mucho éxito en esta categoría. Este es el Ford RS 200, puedan notar de que en la parte delantera tenían solamente las suspensiones, la rueda de auxilio, ya que el motor se encontraba en el centro, por una cuestión de distribución de peso, y los autos de esa manera eran más manejables. Los últimos autos del Grupo B tenían una potencia que oscilaban los 800, 700 a 800 caballos. Es el Peugeot 205, por ejemplo, llegó a ser uno de los más potentes con 800 caballos, pero su problema principal era transmitir toda esa potencia al piso. Tal es así que posteriormente los autos del Grupo A, con 500 caballos menos, porque estaban alrededor de 300 caballos, lograron batir a los autos del Grupo B en varios de los primes por una cuestión de evolución en lo que hace a suspensiones y en lo que hace también a transmisiones para transmitir la tremenda potencia al piso. Sin lugar a dudas, uno de los autos que marcaron un hito importante en la historia de los Grupo B fueron los autos Peugeot 205 T16 y posteriormente el Evolution 2, autos concebidos por la fábrica de Peugeot con la dirección de Jean Todt y con los primeros trabajos en la ruta de Jean-Pierre Nicolas. Este que vemos en pantalla es el Citroën, que probablemente el hecho de que haya muerto el Grupo B, la prohibición del Grupo B no permitió que la gente de Citroën pueda seguir desarrollando este auto, pero no pudieron obtener resultados. Este que vemos en la asistencia es el Lancia Delta C4, uno de los autos más espectaculares que vimos en la ruta, lo que tuvimos la suerte de haberlo visto en los rallies de Argentina, en la fecha del Mundial. Fue manejado en su momento por el piloto Jorge Recalde en memorables pruebas donde incluso le había ganado primes a pilotos como Máximo Viación, como Juha Kankkunen, como Marco Allen. Realmente un gran trabajo del piloto sudamericano, que fue el único en correr. Acá vemos el motor central, pueden ver la disposición mecánica de este auto.
con más de 750 caballos, y también la estructura externa que era de Kevlar, de un auto espectacular, realmente muy pero muy potentes, pero muy peligroso. Realmente vale la acotación de que eran muy difíciles de manejar y muy poca gente en el mundo pudo llevar al límite estos autos. Non lo scendo mica più, non ho sentito niente perché non avevo il coach. I tempi sono 10:40 Biasion, 10:44 Cancun. Ok, 10:44 Cancun, 10:40 Biasion. Escuchábamos también el trabajo de la gente de Lancia. Viación por entonces ya competía con Tiziano Siviero, hoy casado con una cordobesa, luego de haber visitado varias veces el Rally de la Argentina en Córdoba y de haber ganado incluso ediciones también. Aquí vemos el Lancia S4 en la ruta nuevamente en busca de otro tramo de clasificación en aquellos gloriosos años 80 del automovilismo de la modalidad de rally. Aquí lo vemos en acción al piloto Máximo Viación y Tiziano Siviero. Este piloto italiano fue uno de los pilotos que más brilló en el Campeonato Mundial de Rallys de esa nacionalidad. Un gran piloto, señor Argentina se lo llegó a llamar. Era muy difícil ganarle en ese tipo de piso. Debemos tener en cuenta de que era también un especialista en el Rally Acrópolis. Así que Viación era un piloto realmente a seguir en ese tipo de terreno y también manejaba muy bien en el asfalto. Un gran piloto a propósito que el país peninsular le dio al automovilismo mundial. Debemos recordar nuevamente que esta categoría dejó de existir para dar paso a la categoría Grupo A. Precisamente fue Máximo Viación uno de los primeros pilotos en conducir aquel recordado Lancia Delta del equipo Martini en el campeonato mundial. Así como desaparecieron Atilio Bétega, como desapareció también el piloto que ya lo recordábamos en su momento, Henry Toivonen, estuvo a punto de perecer en el Prime de Rotarán en la Argentina, en la primera o segunda prueba especial de la primera etapa de aquel recordado rally, el piloto Ari Vatanen con un Peugeot 205 T16. Sí, realmente Ari Vatanen fue otro de los que se pegó muy pero muy fuerte y que lo dejó fuera de las pistas durante muchos años este accidente, y luego vuelve nuevamente de la mano de Peugeot, pero ya en otra categoría, en la categoría T3 a nivel de Rally Raid, donde el 205 siguió sus pasos luego de haber sido suspendido el Grupo B a nivel mundial, y de esa forma Peugeot Sport se retiraba de las competencias de rallies a las cuales está volviendo recién ahora, pero no muy asiduamente, con la presencia del Peugeot 306 Maxi, que a propósito también va a tener su lugar en los próximos programas de 13 Motorsport. Solo después de haber pilotado una Ferrari se puede volver a sentir una satisfacción como la que tuve, dijo Carlos Alberto Reutemann en 1984, cuando conduciendo un Peugeot 205 T16 en el Rally de la Argentina por los caminos de las sierras cordobesas, llegó a ocupar el tercer lugar en la clasificación general tras una gentileza de la gente de Peugeot que lo invitaba a competir y tomar parte de la prueba. Realmente parece un Fórmula 1, dijo Lole Reutemann. El Lole que maneja y mucho, hoy día senador de la República. Cuando vemos el accidente, el terrible accidente de Santos, el portugués, con un Ford Escort RS 200, con un triste saldo de 31 heridos y 4 muertos, un accidente que también colaboró mucho para que el Grupo B sea definitivamente suspendido a nivel mundial. Recordamos que de hecho el programa de competiciones de Ford con el Ford RS200, aquí prácticamente comenzaba a morir. Y hoy queríamos ver estas imágenes, más que nada recordar los momentos buenos y los momentos malos y terribles como este del Grupo B, de una categoría que por supuesto se ha quedado en el corazón de cada uno de los aficionados que siguen la modalidad de rally en el mundo. Bien, continuamos en la red privada de comunicación en 13 Motorsport. Paco, seguimos ofreciendo más materiales. Sí, tenemos un material de los autos del momento. Todo el mundo comenta de los Kit Car, específicamente del Peugeot 306, pero también hay que tener en cuenta que otro de los Kit Car de primer nivel es el Renault Megane. Ayer ha terminado en Córcega una fecha más del Campeonato Mundial de Rally con un triunfo de Colin McRae, un segundo puesto de Carlos Sainz y un tercer puesto nuevamente de Gilles Panisse, un francés. Pero hay que tener en cuenta, una vez más demostraron los Kit Car lo que andan, han estado comandando en gran parte de la competencia, han ganado muchísimos PC y ahora nos toca presentar un Kit Car
que también está andando muy bien, quizás no tanto como Peugeot, pero es muy buen auto, que es el Renault Megane, un auto realmente espectacular. Todo lo que hicieron la gente de Renault Francia para que ese auto sea competitivo. Y seguramente uno de los autos más lindos de esta categoría. El Renault Megane lo presentamos para que usted lo conozca un poquito más. Uno de los autos que ha conmovido al mundo del rally con su aparición es el Renault Megane Maxi. Fueron 3 los pilotos que por primera vez lo pusieron en ruta: Paolo Andreucci, Piero Longhi y Nico Caldarola. El Megane Maxi deriva del modelo de calle con tracción posterior con motor transversal con 16 válvulas, 4 cilindros en línea aspirado y 2000 centímetros cúbicos. En la versión Maxi, el Megane eroga 290 caballos a 8.500 RPM. Posee una caja de cambios secuencial de 7 marchas. El peso oscila en torno de los 860 a 900 kilos. Este auto comenzó su desarrollo el año pasado y desde el inicio siempre fue más competitivo que el Clio Maxi. Su aporte por parte de la marca francesa puede considerarse como positiva, aunque sus inicios conoció diversos problemas. Nico Caldarola en sus primeras carreras tuvo problemas con el distribuidor y la transmisión de potencia al piso. Piero Longhi trabajó bastante con la transmisión hasta lograr un resultado altamente positivo y hoy podemos decir que se trata de un auto muy competitivo para el Mundial de Rally.